pues siempre es el Código Tributario. Acuérdense que lo que les dije, el último tema, que estos últimos temas que vamos a ver, de la base legal o la referencia legal es el Código Tributario, para que ustedes tengan presentes que esa es la única ley que se va a evaluar en este examen en cuanto a contenido. En cuanto a lo que esta unidad de la extinción de la obligación tributaria, pues se refiere, básicamente, verán, la mayoría de aspectos o de conceptos los hemos hablado en la clase, los hemos hablado, hemos visto la importancia desde el nacimiento de una obligación tributaria, que acuérdense que es lo que es la parte que estudia el Código Tributario, adicionalmente a que también el Código Tributario pues estudia todas esas relaciones jurídicas entre el Estado y el fisco, o entre el fisco y el Estado, o entre el fisco y el contribuyente. Y de esa forma es pues que este tema, hay varios conceptos que tenemos que mencionar en la clase y que pues nos sirven de referencia para entender todo lo que es la extinción, o sea, dar por finalización una obligación tributaria de la mejor forma. Pero este tema pues es bien importante porque adicionalmente también habla de tiempo, de la temporalidad de una obligación, de la temporalidad de la obligación que se tiene en tener los registros contables, que es lo que dice la ley, las excepciones como todo caso, ¿verdad? Y así sucesivamente, esa es la importancia que tiene el tema. Cuando hablamos acordémonos cuando hablamos del tema 6, de lo que era la relación jurídica tributaria, dijimos que nacía la vida, pero que también tenía que finalizar, porque derivado a que pues como es una base, como es algo legal, llega a su fin primordial, que es cuando se extingue la obligación tributaria, pero que hay varias formas en que se puede extinguir. Acuérdense ustedes que también una de las razones por las que se extingue, si vamos a la propia palabra, es cuando fallece un contribuyente. Aunque uno quiera, si ya falleció el contribuyente, no hay, básicamente el Código Tributario establece que se finaliza esa obligación. Claro, hay situaciones especiales, ¿verdad? Pero por lo general, si uno se queda sentado en algo legal, pues la obligación finaliza con el fallecimiento del contribuyente. Y así hay otras formas también, otras formas de las que habla cómo se puede extinguir una obligación. Bueno, entonces vamos a continuar. El tema pues nos trae la importancia que tiene que la extinción de una obligación llegue a su fin a través del pago, que es lo que al final, pues, lo importante que es lo que quiere, pues, la administración tributaria. Eso es lo que al final busca, ¿verdad? El pago en cualquiera de sus modalidades, toda vez haya un acto grabado, haya un sujeto percutido, pues eso es lo importante, que es lo que se quiere y que es lo que al final es el derecho tributario material o sustantivo, que es el pago. Al final eso es lo que estudia. Y por eso es de que nos traen a colación, pues, el término del pago, que es el modo normal de extinguir la deuda tributaria. Si estamos hablando de la forma más simple y más común. Sin embargo, pues, no es la única forma o medio para extinguir una obligación tributaria, sino que hay varios medios que en concreto son 5 los que aparecen acá en pantalla y son a los que pues
se podría decir que es donde se desarrolla todo el tema de hoy, los que ustedes tienen ahí en la pantalla. El pago, la compensación, la confusión, la prescripción. Y hay otros términos también que se manejan también en el Código Tributario, que vamos a ir hablando poco a poco conforme vayamos hablando del pago. Perdón, sí, como en primer lugar el pago, pero de las demás, de los demás medios que aparecen acá. Entonces, en ese sentido, el artículo 35, amigos, pues es el que nos trae los medios de extinción, nos trae pues prácticamente pues estos 5 medios que ustedes tienen acá, y pues seguidamente, ¿verdad? En el Código Tributario pues está todo lo referido a esas 5 formas de extinguir la deuda tributaria. Por ejemplo, en el artículo 36 del Código Tributario siempre habla acerca de los efectos del pago. Y pues el pago de los tributos extingue la obligación, que ya dijimos. Como otro aspecto que habla también del pago, es que la administración tributaria puede exigir a través de un pago que se garantice una obligación tributaria mediante la constitución de un medio de garantía. Y como otro aspecto también que trae el Código Tributario es que te puede garantizar un pago con una fianza de cumplimiento de adeudos tributarios. Otras obligaciones tributarias o derechos aranceleros se regirán por las disposiciones establecidas en las leyes particulares o aduaneras y supletorias en lo dispuesto en el Código de Comercio. Esto es solo como algo adicional, pero para que veamos que los efectos del pago de los que habla el Código Tributario. Pero acá cuando hablamos solamente del pago, pues ahí se paga, no es nada más que se pague algo y ya, ¿verdad? Sino que como estamos hablando de derecho tributario, estamos hablando de bases legales y estamos hablando de prácticamente obligaciones, pues tenemos que ahondar en el tema. Por ejemplo, quiénes pueden hacer el pago, quiénes son los sujetos del pago, cómo se debe garantizar el pago, o qué es lo que reconoce el Código Tributario relacionado a los responsables. Y eso es lo importante también acá en el pago. No es nada más de que se pague y ya, sino que hay otros aspectos o elementos, se podría decir, que son de conocimiento, que tienen que ser conocimiento, ¿verdad? Más que todo para pues aprovechar cada uno de los conceptos del curso, que estamos llevando. Entonces, seguidamente, vamos a eso, entonces, a lo que es el concepto del pago, que al final, pues, ahí estamos hablando que es el que exonera a todo el deudor de una obligación, por lo que en materia tributaria se dice que el pago se libera al deudor y con ello se extingue la deuda tributaria. Eso es lo más simple que en lo que se refiere a lo del pago. Sin embargo, en el derecho tributario, pues debemos de estar o de conocer, ahondar un poco más en el tema. ¿Qué es lo que el Código Tributario, según las bases legales, pues reconoce como sujetos de pago, reconoce como objetos de pago, como medios formales de pago o como aspectos temporales del pago? Y pues esa es una de los elementos a los que tenemos que referirnos y hablar para poder entender pues estas características en cuanto a los sujetos del pago. Y cuando hablamos de los sujetos del pago, pues no estamos hablando más que de las personas que van a hacer el pago. Pues ustedes me dirán, bueno, ¿es el contribuyente, Lick? Pues claro que sí, es el contribuyente pues a secas, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando de responsabilidades, según el tipo de empresa o según el tipo de corporación, etcétera, ¿verdad?
hay que ir a ver realmente pues quién es el que tiene esa responsabilidad. Como número uno podemos hablar que es el contribuyente, que al final a simple vista podemos decir que es el deudor. El deudor, el deudor el que tiene pues esa obligación inmediata de pagar la deuda tributaria. Y es por ello que pues cuando hablamos de los sujetos pues nos tenemos que referir a los tres tipos de sujetos que vamos a hablar acá en mención. Prácticamente serían los tres tipos de sujetos, sería el contribuyente y que lo reconoce el Código Tributario, sobre todo el responsable y, y una tercera persona que también aplica esa calidad en cuanto a una obligación jurídica tributaria. Y esto pues nos lo confirma lo que es el artículo 37 del Código Tributario, donde nos habla que el pago por terceros. O sea, sí existe ese concepto, un pago por tercero. Y el Código Tributario establece que el pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo expresa o tácitamente el contribuyente responsable. Este tercero se subroga solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo podrán pagarse tributos legalmente exigibles. Y en el recibo que acredite el pago por tercero se hará constar quién lo efectuó. Es una modalidad, básicamente, que como les acabo de comentar, que solo aplica cuando hay prácticamente un tributo legalmente exigible. ¿Eso qué significa? Cuando un tributo es legalmente exigible, estamos hablando ya de un procedimiento de un procedimiento económico colectivo para pagar ya un impuesto. Entonces, aplica esa calidad de terceros cuando se cumplen estos dos requisitos que les comenté. Pero viene al tema porque estamos hablando de esos sujetos que reconoce el Código Tributario como sujetos del pago. Cuando hablamos de responsables, cuando hablamos de contribuyente, perdón, el contribuyente, pues podemos decir que es el deudor. Es el deudor que a simple vista le recae la obligación de pagar una deuda tributaria. Sin embargo, acuérdense ustedes que cuando hablamos nosotros de contribuyente, pues eh, podrá consistir en la posesión o adquisición de una riqueza, en la realización de actos jurídicos, solicitud o goce de ser estatal, beneficio derivado de lo que conlleve la deuda. Sin embargo, pues el contribuyente es el obligado del pago, es ante todo el deudor. Básicamente, es decir, la calidad de deudor de la obligación resulta de las leyes fiscales, como ya dijimos, según la naturaleza y caracteres de las diversas circunstancias del hecho determinadas de la sujeción de un tributo. Entonces, el contribuyente pues se vuelve la persona obligada, sin embargo, como les repito, cuando hay una empresa como tal, pues ya la responsabilidad pues la tiene ya, por ejemplo, un contador o por ejemplo el gerente, pero porque es ya por un mandato, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Que ya pues el responsable, como es la otra calidad de sujeto que está acá, pues son todas las personas que por mandato legal están obligadas al cumplimiento de una prestación tributaria, sin ser deudores. Es decir, que sin que ellos deban propiamente como persona, eso pues no los desacredita de que sean los responsables, porque tienen un mandato. Es decir, que en una empresa, por ejemplo, el contador o el gerente, ellos van a estar en la escritura de constitución de esa empresa, por ejemplo, que ellos van a ser los responsables por todas las obligaciones tributarias. Entonces, ya el responsable pues, prácticamente sería el contador o el gerente, ejemplo.
Y pues los clasifican según la responsabilidad esté vinculada con una situación jurídica o con una representación, y así sucesivamente. En el caso de ejercer una representación, el representante establecido por la ley o instruido por acto voluntario ocupa el lugar de deudor, siendo total su responsabilidad por la presentación a cargo de aquel surtiendo el pago en efectivo extinto de la obligación. En cambio, el sucesor o titular particular, el pago se vincula con bienes recibidos, o sea, con los actos en que fuera parte, de modo que no siempre coincidirá con un importe que debe satisfacer el deudor. Pues aquí pues ya vieron que hay como dos tipos de representante. Es uno sería el representante establecido por la ley o instruido por un acto voluntario, y el otro sucesor, o el otro en cambio sería de un sucesor. Hay dos, aquí pues eso sería lo importante, ¿verdad? Tal y como ustedes ven. Solo para ahondar un poquito en el tema, sería uno que sería por representación y el otro por sucesión, ya que son dos casos pues diferentes. Más que todo esto se hace pues para determinar responsabilidades, ya si hay problemas, ¿verdad? Pero se los comento para que ustedes vean las distintas facetas en que puede haber. Y la tercera persona, pues es la que yo les dije, ¿verdad? Y la que les mencioné, según esos dos requisitos que se tienen que cumplir, aplica que una tercera persona pues participe en una obligación, según lo que está, lo que les comenté que está en el Código Tributario. Bueno, acá está, ¿verdad? Está siempre la base legal de cada uno de los términos, perdón, que les comenté. El contribuyente está en el artículo 36 del Código Tributario, es ante todo el deudor. El pago por responsable, pues ya lo que les comenté, que tenía esos dos aspectos importantes. Y el pago por terceros, pues que ahí está también el artículo 37 del Código Tributario, que también se los leí para que vieran ustedes que sí, nuestra legislación pues aplica el término. Bueno, entonces seguidamente acá vienen pues estamos hablando por eso les digo, el pago no es nada más sí, es que se paga y ya, ¿verdad? No, hay que conocer los elementos del pago, como lo que dijimos anteriormente. En este caso hay que ver los principios del pago. Y cuando hablamos de los principios del pago, pues nos referimos a qué es lo que quiere o qué es lo que establece las leyes nacionales, en este caso el Código Tributario, para que tenga esa validez un pago, ¿no? Ya sabemos pues de que estamos diciendo que pues el pago tiene que llenar ciertas características, que son estas que están aquí. Básicamente serían estas, tiene que llenar es una serie de principios para que el pago sea total y fehacientemente legal, se podría decir. Y esa serie pues tiene que ir con un principio de identidad, también tiene que ir bajo un principio de integridad, y tiene que estar también el pago bajo un principio de indivisibilidad. Y pues básicamente, pues esto pues es como decir, ¿verdad? Que pues se sobreentiende que cuando se va a hacer un pago, pues se tiene que hacer de la forma legal, ¿verdad? Y que el dinero tiene que ser lícito. Pero pues como estamos hablando de leyes, pues es por ello que en derecho tributario, pues tienen que contemplar ciertos principios para que el pago llene los requisitos, legales, por volverles a decir así. Cuando hablamos del principio de identidad, pues básicamente, ¿verdad? Es cuando el deudor, pues acuérdense ustedes que este principio está supeditado básicamente a lo que es una deuda tributaria, y también en otras clases
hemos hablado, básicamente cuando hablamos también de los elementos de la relación jurídica tributaria, que el pago debe ser lo que le interesa al Estado, que sea realizado de la misma forma, o sea, de la forma que ellos quieren, solo a través de dinero. Es decir, que no puede realizar el pago con otra serie de, por ejemplo, con bienes. Hay excepciones acá especiales, ¿verdad? Lo aclaro, derivado que pues hay juicios en los que pues sí se le decomisan bienes a personas, pero son casos especiales, ¿verdad? Ya tiene que haber un juicio como tal, pero yendo al pago simple, pues eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que el pago debe ser bajo el principio de identidad como las leyes lo piden, en efectivo o en las formas que las leyes establecen y que sea pues como una suma de dinero que es lo que quiere el Estado, ¿verdad? Ese es bajo el principio de identidad. Tiene que ser, por decirles así, idéntico a lo que se pide en cada una de las leyes. Eso sería bajo el principio de identidad. Cuando hablamos del principio de integridad, lo que yo les hablaba, que pues debe de ser íntegro, ¿verdad? Debe de ser justo, el monto que se está requiriendo por la SAT o que se esté requiriendo, ya sea por determinación de la evaluación tributaria por, por el sujeto activo o en este caso para complementar por el sujeto pasivo, que es el Estado. En este caso, cuando los dos determinan la obligación tributaria es de forma mixta, pero debe ser íntegro, bajo principios de integridad, debe ser de un dinero que provenga de una forma lícita y que sea de acuerdo y cada una del monto requerido, monto pagado. A eso es a lo que se refiere. Y sobre todo, cuando estamos hablando adicionalmente de no solo deuda tributaria, sino que también intereses, sino que también mora, por ejemplo, pues, también eh, algún otro cargo, ¿verdad? O intereses moratorios, pues debe pagarse tal íntegramente como está, como la deuda tributaria haya sido calculada. A eso es básicamente a lo que se refiere. Y cuando hablamos del principio de indivisibilidad, que se deriva de la palabra dividir, y después esta es muy sencillo el término, a que un principio de indivisibilidad, pues se refiere a que pues no debe de dividirse un pago. Si un pago es, por ejemplo, de 1,000, 2,000, 3,000 quetzales, de acuerdo a lo que se haya determinado en la renta imponible, cualquier tipo de impuesto a pagar, pues debe de pagarse de acuerdo de una sola vez. Aquí también, aclaro, hay excepciones, pero también, así como hay excepciones, pues es cuando hay, por ejemplo, convenios, ¿verdad? Pero ya son casos especiales. Por lo regular, tiene que ser el pago de una vez, no se puede dividir y se puede tomar criterios de que ustedes ya saben que si el pago es X cantidad, no se puede dividir ni se puede ir a pedir que se divida el pago, porque pues solo aplicaría bajo algunos criterios que se deban cumplir en la SAT, que pues esto el Código Tributario lo establece, pero de ninguna forma un pago normal puede ser dividido bajo ningún concepto. Entonces, a esto es a lo que se refiere este principio de indivisibilidad. Cuando hablamos también siempre hablando del pago, siempre hablando del pago, también tenemos que hablar acerca de lo que es, perdón, acerca de lo que es lo de la temporalidad, que esto pues también ya hemos hablado en varias clases, solo que aquí la temporalidad a la que se refiere se podría decir que también no,
hay otros aspectos que el Código Tributario menciona en cuanto a que el pago tiene un tiempo. Eso ya lo sabemos todos. Adicionalmente que están las leyes. Pero hay situaciones especiales que se pueden suscitar y a eso es a lo que se refiere. Hablamos de elementos, por ejemplo, en la temporalidad del tiempo, cuando el impuesto se debe de pagar en el momento que la ley fija. Ya lo sabemos, ya que si no se hace así, incurrirá en el pago de multas, intereses, etcétera, etcétera. Entonces, en este elemento de la temporalidad, hablamos acerca de lo que es, permítame, hablamos acerca de lo que es la comprobación del pago. Es decir que, pues, eh, cuando se realiza el pago, nuevamente, ¿verdad? Estamos hablando de esa temporalidad. La comprobación del pago, pues, que ya sabemos, ¿verdad? Que es prácticamente, pues, tener a mano, ¿verdad? El formulario, tener a mano, pues, llevar un orden. Por eso dice temporalidad, porque pues esta comprobación del pago tiene dos finalidades. O sea que el comprobante, el formulario que le queda a la persona, pues no es nada más de comprobante, sino que tiene dos objetivos, que son estos. Primero, que controla la extinción y después controla la regularidad. Esos son dos objetivos que tiene la SAT, se sujeta cuando se hace una comprobación del pago. Es decir, ese comprobante que le queda tanto al contribuyente como a la persona que va a pagar sirve no solo para comprobación del pago, sino que también sirve para controlar una extinción, sino que también sirve para controlar la regularidad de un contribuyente. Y esto pues tiene lógica, ¿verdad? Al tener una regularidad un contribuyente, pues en los registros secretos de la SAT, pues ahí está, ¿verdad? Ah, este contribuyente tiene regularidad, entonces ahí va un primer control. Segundo control, pues cómo se va rebajando sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, esto forma parte de lo que es la temporalidad del tiempo. De esa misma forma también podemos hablar de lo que es pago por consignación. Pago por consignación, dación en pago y cesión de bienes. En este caso, lo que nos habla acerca de la consignación es el artículo 38, siempre hablando del Código Tributario. Y cuando hablamos de consignación, pues se refiere también a un tipo especial de pago o de que el pago, pues, o de que la temporalidad del pago se puede todavía recurrir a consignar un pago cuando se tenga cualquier tipo de problema. Entonces, a eso se le llama pago por consignación. Se le llama pago por consignación cuando el pago debe efectuarse en el lugar, fecha y plazo y forma que la ley indique. Pero cuando se recurre a ese recurso, se podría decir, cuando el importe de esa deuda tributaria no sea aceptado en el lugar donde se va a pagar. Entonces, es donde aparece el término de consignar un pago. Entonces, el Código Tributario establece que para el importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente, así se le llama, consignado judicialmente por contribuyente o responsable en los siguientes casos. Y ahí nos separa prácticamente en los casos en los que se puede incurrir o recurrir a esta modalidad, que es al final el pago en consignación. Una de las circunstancias que debe ocurrir para poder realizar esto es la negativa de recibir el pago eh, o subordinación del pago a otro tributo o sanción pecuniaria. Es decir, que, por ejemplo, en alguna agencia, por ejemplo, ¿verdad? Son casos especiales, ¿verdad? Pero se dan. En alguna agencia,
no le quieran aceptar un pago a una persona, ejemplo, ¿verdad? Y ya solo tenga ese día para pagar, porque ya sabe que el otro día, pues, es una multa cuantiosa porque el monto que quiere pagar es un monto ostentoso. Entonces, pues, si ya solo tiene ese día, pues, si no se lo quieren recibir, pues, el contribuyente, pues, debe de consignar el pago. Así es como se le llama. Debe consignar el pago con un abogado y con el abogado, pues, le va a asistir para que le acepten el pago. Como les repito, son situaciones especiales, ¿verdad? Pero pues si el Código Tributario lo tiene especificado y estipulado, es porque se da y se puede utilizar esta modalidad. Y la otra, lo otro que también se puede dar para poder apoyarse de este pago en consignación, pues esa es la subordinación del pago al cumplimiento de exigencias administrativas sin fundamento en una norma tributaria, ¿verdad? Que puede hacer de que por X o Y razón, ¿verdad? También eh, hay una, por eso dice subordinación del pago, que puede haber otra instrucción y por eso es que no le quieran recibir un pago a una persona. Entonces, pues, de acuerdo a otra exigencia administrativa, dice sin fundamento. Entonces, es por ello que se recurre a esto prácticamente. Esto está estipulado en el artículo 38, tal y como ustedes ven acá. Y pues la dación en pago y cesión de bienes, esto no aplica, no aplica. Más que todo, solo está ahí por referencia, porque en un tiempo sí se dieron en prácticas muy pasadas, ¿verdad? Pero hoy en día ya no, ¿verdad? Pagos a cuenta. Esta es también otra modalidad que habla el artículo 39 del Código Tributario. Sería pagos a cuenta. Entonces vamos a ver el artículo 39, que es la famosa modalidad de pagos a cuenta. ¿Y a qué se refiere esta modalidad de pagos a cuenta? El Código Tributario establece claramente que los casos en los que el periodo de imposición sea anual, ya nos está diciendo, para los efectos de la determinación y pago del impuesto, la ley específica podrá disponer que se establezca una base imponible correspondiente a un periodo menor. En este caso, el contribuyente, en vez de hacer la determinación y pago del impuesto sobre la base de un corte parcial de operaciones de ese periodo menor, podrá efectuar pagos anticipados a cuenta del tributo, tomando como referencia el impuesto pagado en el periodo menor del año impositivo que corresponda proyectada a un año. En palabras más sencillas, pues si se pueden hacer pagos a cuenta como anticipándonos o anticiparse, pues sí se puede, pero dice el Código Tributario que se puede hacer solo cuando el periodo sea de un año. Pago del impuesto correspondiente a un periodo menor, tal y como dice, cuando la imposición sea anual y se puede recurrir a la base del periodo menor. Entonces, esto es como, por ejemplo, cuando alguien quiera adelantar un pago, por ejemplo. Entonces, la ley dice que toda vez tenga una periodicidad, sea anual, sí se puede, y que se puede tomar de referencia el pago de un periodo menor o un anterior. Eso es a lo que nos habla el Código Tributario con respecto a esos pagos a cuenta. De, de esa otra forma, también Código Tributario menciona la determinación definitiva del tributo se efectuará al vencimiento del respectivo periodo anual en la fecha con los requisitos, base y forma de determinación que establezca la ley del impuesto de que se trate, efectuando ajustes que correspondan por pagos o más o menos en relación al tributo. Entonces ya vieron que sí, pues lo está especificando la ley y que dice que se puede hacer un ajuste ya después cuando, si se haya pagado más y la deuda era menos, se puede hacer un ajuste, ¿verdad? Y es claro que lo va a hacer, ¿verdad? La determinación definitiva se efectuará al vencimiento al expedido periodo. Entonces, otro,
Otro de los aspectos, pues también está ese pago a cuenta. Si se pueden adelantar pagos, pues sí. Nuevamente, solo si se cumple con que la periodicidad sea anual. Y la otra, pues está también el otro aspecto importante, siempre hablando del pago, pues está lo que es las facilidades del pago, lo que les comenté, que también, pues la SAT pues, puede emitir algún convenio o puede suscribir algún convenio, sí lo puede hacer, pero siempre y cuando se, se den ciertas circunstancias, o siempre y cuando sean también contribuyentes, que el Código Tributario pues establezca ya con bien específico para quienes sí, quienes no. Y eso es bien claro también el Código Tributario en su artículo 40. Y esto es bien importante también para que ustedes sepan, verá quiénes sí tienen acceso a un convenio y quiénes no. Vamos a ver, dice facilidades de pago. Bueno, entonces, el artículo 40 establece que la SAT podrá otorgar a los contribuyentes facilidades en el pago del impuesto. Y es claro, dice hasta por un máximo de 12 meses. Siempre que así lo soliciten, entonces, si el contribuyente lo solicite, le van a dar hasta por un máximo de 12 meses, antes del vencimiento del plazo para el pago. Y se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal. Entonces, tiene que justificar las causas para que la SAT pues establezca si se lo dan o no se lo dan. Pero hay casos, excepciones, los que yo les comenté. En uno de ellos es que pues no podrán concederse a los agentes de retención o percepción facilidades para la entrega de retenciones o percepciones de impuestos. Y esto pues es muy lógico, ¿verdad, amigos? Porque pues acuérdense que un agente de retención o de percepción, a pesar que tienen la calidad de cuando han ellos recibido o retenido el impuesto, tienen 15 días para hacerlo llegar a las arcas de la SAT. Pero eso no significa que ellos puedan quedar con el dinero y después puedan pedir un convenio, porque no son contribuyentes con acción percutida, sino que son solo un medio para poder recaudar impuestos. Asimismo, también el Código Tributario establece que no podrán concederse facilidades en el pago de impuestos cuando se trata de impuestos que se estuvieran cobrando por la vía judicial. Ya vieron, ese es otro aspecto de los a tomar en cuenta, que no se van a poder hacer ya cuando esté un impuesto cobrado por la vía judicial. Cuando hablamos de vía judicial estamos hablando que es un título ejecutivo. Cuando estamos hablando de un título ejecutivo estamos hablando que ya es a través de un procedimiento económico coactivo que ya tengamos que pagar. Entonces tampoco hay facilidades de pago cuando ya sea un requerimiento por la vía judicial, salvo convenio celebrado con autorización de juez, o sea, salvo que el juez se ponga, ahí sí que pues se ponga de acuerdo con el abogado del contribuyente a que lleguen a un arreglo, salvo esa opción. De lo contrario, pues no se puede dar facilidades de pago. Y también hay otra parte importante que hablas, que siempre nos dice el Código Tributario, es que pues el convenio de pago por abonos que se suscriba ante el contribuyente responsable o la SAT, en el cual se estime un riesgo considerable, deberán garantizarse los derechos del fisco y constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente de cancelación. Los contribuyentes o responsables a quienes se les autorice facilidades de pago de impuestos con un reconocimiento de deuda, dicho documento será título ejecutivo suficiente para el cobro. Bueno. Entonces, ya vieron, aquí hay otro aspecto también importante, que cuando se dé un convenio, dice la ley que esto tiene una calidad de un título ejecutivo. Entonces, si en el convenio no lo paga por la vía que en buena onda se lo dieron, se podría decir, y así aún así no lo paga, ahí
ahí va a tener ya con judicialmente el cobro ya de parte de la SAT, ¿verdad? Importante eso, ¿verdad? Que también, es decir, no se puede incumplir un convenio. De lo contrario, se corre el riesgo de que judicialmente se lo vayan a traer. Bueno, entonces ya se dieron cuenta ustedes de todos estos aspectos que estaba hablando del pago y que no desconoce a veces, primero porque estamos acostumbrados a básicamente lo esencial de la ley, ¿verdad? Entonces, acá hablando de la extinción de la deuda tributaria, pues acá es donde terminamos en esencia todo lo relacionado con el pago, formas de pago, sujetos de pago, objetos de pago. Ahora sí, ya vamos a hablar del otro medio de extinción de la deuda tributaria o de la obligación tributaria. Y también es una forma, pues, que existe como tal y que se lleva a cabo como tal, según lo estipulado en el artículo 43 del Código Tributario. Entonces, el artículo 43 del Código Tributario reconoce la palabra compensación. Y pues en el Código Tributario se establece que se compensará de oficio a petición del contribuyente o responsable los créditos tributarios líquidos y exigibles que la SAT, con los créditos líquidos exigibles del contribuyente o responsable referentes a periodos no prescritos. Es también información importante. Empezando por los más antiguos, y aunque provengan de distinto tributo, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la SAT, la compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario tendrán efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto se aplicarán las normas establecidas en el artículo 99 de este código sobre cuenta corriente tributaria. Bueno, acá en la compensación, como dice el artículo en mención, habla de que sí se pueden compensar, ya vieron ustedes todo lo que nos establece el Código Tributario, que deben de ser también en periodos no prescritos, algo importante. También se debe hacer a través de la cuenta corriente. ¿Qué es una cuenta corriente? Pues la cuenta corriente es la que le llevan a todos los contribuyentes. Allá en finanzas, es donde se ven todos los créditos y débitos que ha hecho, como bajo su identificación tributaria, todos los créditos y débitos, y ahí les llevan la compensación de cuánto es lo que ha pagado, cuánto es lo que se le ha cobrado y cuánto ha pagado. Y esto es para conocimiento de ustedes, pero ya vieron que la ley pues es clara, el código tributario es claro en cuanto nos menciona que este control pues lo van a llevar entre saldos deudores y acreedores. Y tiene mucha lógica cuando se han hecho pagos, por ejemplo, se han hecho pagos de más o se ha pagado de más un impuesto. Y pues esa figura pues sí entra en la vía legal para hacer tal y como vimos el Código Tributario establecía que toda vez el contribuyente lo solicite, pues la SAT está en toda esa obligación de compensarle el saldo, ya sea que le cobre menos una siguiente obligación o que le sea algún ajuste. Conlleva la base legal en el artículo 43. Y pues acá eso es lo interesante a resaltar, que pues nuevamente, ¿verdad? El surgimiento de la cuenta corriente que lo lleva a finanzas, por supuesto, todo bajo las directrices de SAT, pero ahí en finanzas es donde llevan la cuenta corriente cada uno de los contribuyentes. Por ejemplo, en el artículo 71, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula la compensación cuando los contribuyentes o responsables hubieran pagado impuesto de exceso. O sea que pues sí es algo que sí lo está tanto
tipificado como en las leyes ordinarias, y acá en el Código Tributario pues nos viene a confirmar la figura esta de la compensación. Entonces, en pocas palabras y resumiendo, la compensación es cuando existe una verificación de un pago de más. Entonces el contribuyente viene y lo solicita si se le puede compensar en su siguiente obligación tributaria. Entonces ya viene, se verifica la cuenta corriente y se hace la compensación. En pocas palabras, eso es. Seguidamente, la otra extinción de la obligación, de lo que estamos hablando, de la obligación jurídica tributaria, es en términos doctrinales, pues es la condonación o remisión. Y acá, pues, en términos de doctrina, nos habla de la condonación o remisión, como el perdón o liberación de la deuda concedida por el acreedor, la que puede ser expresa o tácita, según los casos que señale la ley. La condonación o remisión es una figura que se ha creado dentro del derecho tributario con el fin que la SAT, la Administración Pública, se encuentre en la posibilidad de declarar extinguidos créditos fiscales cuando la situación económica en el país lo amerite. La condonación procede solo en casos especiales. Para el caso de nuestra legislación, cuando hablamos de la condonación, estamos hablando básicamente a lo que es lo que es la exención y la exoneración, tema del que ya hemos hablado en clases anteriores, y por eso es de que, si ustedes se dan cuenta, acá, ¿verdad?, no mencionamos en base legal, sino que pues lo hacemos de una vez, lo referido a lo que nos manda el artículo 46 del Código Tributario. Pero el término condonación, acuérdense ustedes que es que es prácticamente, cuando estamos hablando de condonar, estamos hablando de perdonar. Y lo que se perdona prácticamente son solo los intereses, tal y como lo establece el artículo 46. Las multas, los recargos pueden ser condonados. Entonces acá es donde viene ese término de confusión. Lo que dijimos, ¿verdad? Que puede ser perdonado un cargo o recargo de intereses. Un impuesto no aplica la palabra condonación, porque por eso viene la exención, porque acordémonos que la exención es cuando nunca nace a la vida una obligación jurídica tributaria. Por lo tanto, ese término de condonación pues se refiere básicamente al perdón, pero de los intereses moratorios, mora y otro cargo que se pueda hacer por adicionado al pago de un impuesto. Entonces esa sería como que la diferencia a la que habla acá lo que estipula el Código Tributario en cuanto a la condonación como puro término, como término que está establecido en ese artículo 46. Seguidamente viene lo que es el otro medio de extinguir, que es la confusión, que pues, como su nombre lo indica, ¿verdad, amigos? Pues es una confusión, ¿verdad?, que se puede dar entre contribuyente y entre Estado, o entre Estado y contribuyente. Derivado que se puede llegar en tal situación, por supuesto, ¿verdad?, cuando lo amerite tal situación, puede ser que en que los derechos del acreedor y deudor se puedan confundir en una sola persona, la que se convierte a la vez en deudora y acreedora, ya sea por sucesión o por otra causa. Y aquí el ejemplo pues más real, en el que pues se puedan dar este tipo de figuras, en este caso la confusión, sería cuando, por ejemplo, ¿verdad?, que el Estado extinga una propiedad, por ejemplo.
el Estado va, 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 a, va a confiscar una propiedad derivado que pues a esta persona pues le descubrieron que tenía que lo que tenía ingresos pues procedentes ilícitos, por ejemplo, al narcotráfico. Y pues cuando, cuando, eh, cuando recogen la propiedad, por ejemplo, pasa que como tal el inmueble también tiene una deuda millonaria de UCI. Entonces, acá el Estado pues no puede ser que el Estado pues tenga que pagar el UCI, ¿verdad? Entonces aquí hay una confusión. Básicamente por ahí va la idea. Entonces, el Estado lo que hace es que recoge la propiedad, pero no se puede, tenía una gran multa de UCI por no pagar en 20 años. Prácticamente el deudor se vuelve al mismo tiempo el acreedor, ¿verdad? Entonces, por eso es de que puede haber alguna confusión. Y aquí es clara el concepto donde dice ya sea por una sucesión o por otra causa. La sucesión es cuando, lo que les comentaba, ¿verdad? Que por sucesión el Estado va a venir a recoger eso, porque al final al Estado, si no aparece ningún dueño, pues el Estado tiene todo el derecho de recoger lo que está en el país, en el territorio, si nadie lo reclama. Por sucesión, pues automáticamente también estaría contrayendo la deuda del UCI. Al final, pues es una confusión, pero que el Estado siempre lo va a arreglar para su beneficio, ¿verdad? Por supuesto, no se puede cobrar el UCI a sí mismo. Es un ejemplo. Lógicamente se extingue la obligación, pues no se puede ser deudor y acreedor, lo que les digo, ¿verdad? Bueno, entonces ya son las 7, amigos. Nos vamos a quedar acá. Sí, perdone, Gladys, no había visto que estaba levantando la mano. Licenciada Gladys, escucho. Licenciada Gladys, le está levantando la mano, la escuchamos. ¿O se le levantó? Sí, licenciado, se levantó por acá. Ah, va. Está bien, licenciada. Entonces, amigos, si no hay ninguna duda, nos quedamos acá y completamos el jueves la clase. Por favor, tomar en cuenta lo de las capacitaciones y lo último que les hablé, eh, para que ustedes pues puedan completar ahí esos últimos puntos que vamos a estar dando de parte de la zona. Entonces, si no hay nada más, amigos, les deseo una feliz noche y nos estamos platicando. El link ¿de qué? Perdonen, mis amigos. ¿El link de qué? De la capacitación. Ah, el link está ahí en la imagen que les compartí en el WhatsApp. Ahí está. Permítame. Ahí está en la imagen. Ahí está el registrarse aquí, dice, está en un lector. Entonces ahí solo agarran su celular y ahí ya se conectan, amigos. Entonces nos estamos saludando el jueves. Que pasen feliz noche. Noche.